Queridos hermanos, sean bienvenidos a este taller bíblico, a este momento en que entramos en el mes de octubre. La iglesia celebra el mes de la Biblia, el mes del Rosario y el mes de las misiones. Por eso la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Pregonero quiere compartir con cada uno de ustedes, los que nos escuchan, este breve estudio sobre el Evangelio de Marcos, de la cual hemos llamado la Escuela de San Marcos. Y hoy vamos a ir estudiando poco a poco el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. Tenemos que tener algunas notas características de San Marcos. Primero, se habla, según los estudiosos, que era discípulo de Pedro, que siempre estaba con Pedro, que andaba con Pedro como su secretario, como su acompañante, como aquel discípulo que quiere aprender sobre Jesús, quién era Jesús. Por eso Marcos presenta ante una comunidad que es pagana, o Marcos le escribe a una comunidad que es pagana y les dice quién es Jesús, este Jesús. Y Marcos va a definir completamente a Jesús como el Hijo de Dios. Así como comienza el Evangelio en el capítulo 1, versículo 1, lo cierra completamente en el capítulo 16. Este es el Hijo de Dios, y así lo va a presentar. Pero ¿a quién escribe San Marcos? Marcos le escribe a los paganos, le escribe a una comunidad que está viviendo como esclavo. ¿Por qué? Porque recordemos que San Marcos fue escrito en la época de esclavitud del Imperio Romano, ¿sí? Donde el lenguaje que se utilizaba en aquella época era el griego koiné, es decir, el griego común, el que lo habla la mayoría, la plebe. Entonces el Evangelio también se le puede llamar, como San Marcos, el Evangelio del camino, porque los esclavos iban escuchando, iban compartiendo durante el camino de Roma hacia Jerusalén y hacia otras partes del mundo, hablando de un tal Jesús que se parecía a ellos. ¿Por qué? Porque vivieron, en este caso, Cristo se presentó como el siervo, como el servidor, como el que está pendiente de su amo, de servirle, así como ellos. Entonces, para los paganos fue muy atrayente este Jesucristo, un Jesucristo que, siendo Dios, se hizo hombre, pero más aún se hizo siervo del mismo hombre, así como ellos lo estaban viviendo. Con estas notas características vamos a comenzar ahora a relatar sobre el capítulo 1 de San Marcos, y nos vamos a encontrar algo interesante, varias secciones que nos van a ayudar a comprender el capítulo 1 de San Marcos. Una primera sección comienza relatando cómo empieza la nueva de Jesucristo, relatando que ya estaba profetizado ¿por quién? Por Isaías, y que anunciando a él quién era, pues Juan, el profeta más grande que pudo existir dentro de la historia de la salvación en el pueblo de Jerusalén, o en el pueblo de Israel. Entonces se cierra un ciclo de profetas y se abre completamente el reino, o el cumplimiento del reino de los cielos. Por eso comienza este evangelio, y algunos autores pues tienen razón al decir que es el evangelio del catequista, si nos vamos para nuestro plano actual, porque aquel que quiere conocer a Jesucristo tiene que adoctrinarse, tiene que estar conociendo completamente la historia de Jesucristo, quién es Jesucristo y cómo se fue manifestando Jesucristo a través de la historia. Por eso es que en el Evangelio de Marcos algunos lo llaman como el Evangelio del catequista, porque el catequista comienza diciendo en sus primeras clases quién es Dios y quién es Dios para mí. Y completamente es un evangelio sacramental, porque la primera parte comienza a hablar del bautismo, la entrada de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, a la vida de fe en Cristo. Sin el bautismo no tenemos vida cristiana. Llegamos nosotros a ser cristianos a partir del bautismo. Por eso es que comienza el evangelio a hablar de cómo integrarse al reino de los cielos por medio del sacramento del bautismo, porque habla de un bautismo como tal, el bautismo de Jesús. Luego el evangelio sigue relatando poco a poco cómo Jesucristo llama a las personas.
¿sí? Y una segunda parte del capítulo 1 de San Marcos, cómo Jesucristo va llamando a sus apóstoles. Y la nota característica es que dice que Él va recorriendo, Él va caminando, se detiene y llama completamente a sus discípulos. Aquí nosotros nos encontramos con Simón Pedro, hermano de Andrés, y que estaba haciendo un oficio. ¿Qué estaba haciendo? Echando las redes para pescar, y de allí toma a Pedro. También dice que habla de Santiago, de Andrés, ¿sí? De estos discípulos que empezaron a seguir a Jesucristo, y para la época era ese evangelio del camino. Cristo va de camino eligiendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Luego comienza algo interesante, hablar de Cristo que se enfrenta con los demonios. El capítulo de Marcos es el único o uno de los evangelios que coloca a Jesucristo a pelear con los demonios. Pero da curiosidad que Marcos coloca en un lugar específico donde los demonios han llegado a entrar, y es en la sinagoga. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros nos reunimos para orar, pero no está Jesús con nosotros, el demonio nos puede engañar y nos puede seducir y puede habitar en medio de nosotros, pero no va a habitar Jesucristo. Aquí nos empieza a hablar un poco más a profundidad sobre esto. ¿Por qué? Porque el demonio entra a la sinagoga, un lugar sagrado, un lugar donde se supone que está la ley, donde se hace tanto ritual de purificación, y cómo un demonio va a entrar a un templo. Aquí donde Cristo da este mensaje, o Marcos trata de dar el mensaje de Cristo, diciéndole que sin Cristo no se puede, no cabría sentido de reunirse para orar. Nos podemos reunir para muchas cosas, menos para lo más importante, que es alabar, adorar y encontrarse con Dios. En donde, en este lugar, en este caso, habla de la sinagoga. Pero si en la sinagoga, en los templos, no está Cristo, no tiene sentido reunirnos. Tiene que estar Cristo para que nosotros nos reunamos. Y el Evangelio cierra, el capítulo 1 cierra sobre Cristo que toca a los leprosos, el Cristo que se acerca a los leprosos, es decir, el Dios cercano. De esto se trata el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, de las notas características de Dios: un Dios que va de camino, así como ellos, un Dios que se enfrenta a los demonios, un Dios que se acerca a los enfermos. Habitualmente los esclavos no se le acercaban a sus señores cuando se estaba enfermo, o cuando iba en la carreta, cuando lo iban llevando hacia otro lugar, o cuando tenía algún demonio. Los dejaban afuera a su suerte. El cambio, o en este caso la aceptación de los esclavos, de los paganos, por Cristo, fue porque le presentaron a Jesucristo como un Dios cercano, un Dios que no conoce límites. Bueno, queridos hermanos, nos veremos en la próxima ocasión y seguiremos profundizando el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Dios los bendiga. Síganos por este canal.